Gracia presenta. Dios les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias en Efesios y vamos a leerlo del versículo 1, del capítulo 1, hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hemos visto nosotros a través de estos mensajes el plan de salvación de Dios, y vimos entonces nosotros cómo Dios Padre, en su plan de salvación, Él trabajó antes de la fundación del mundo, escogiéndonos, predestinándonos y adoptándonos como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también cómo entonces el Señor Jesús trabajó en el presente, ¿verdad? Entregando su vida en la cruz del Calvario por nosotros, donde tuvimos redención por su sangre, que quiere decir que nos libertó de nuestro pecado. Estábamos esclavos al pecado y Él nos dio libertad, y es lo que quiere decir la palabra redención. El perdón de pecados, hemos sido perdonados por la obra redentora de nuestro Señor Jesús, según las riquezas de su gracia, dice la Escritura, y Él también nos hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, o sabiduría y entendimiento. Amén. Vimos entonces que en Él nos ha bendecido, dándonos entonces la salvación por medio de su sacrificio. En este día vamos a concentrarnos entonces en la última parte, en lo que el trabajo del Espíritu Santo, lo que Él hizo, el Espíritu Santo, y vamos a ver entonces el versículo 13 y 14. Vimos entonces lo que el Padre hizo, lo que el Hijo hizo, y ahora vamos a ver lo que el Espíritu Santo ha hecho. Decía en los mensajes anteriores que podemos ver que del capítulo 1, versículo 3 al 6, la mitad del versículo 6, está hablando del Padre. Del capítulo 6, la segunda parte del versículo, hasta el versículo 12, vemos lo que el Hijo hizo. Y del 13 al 14 vemos entonces al Espíritu Santo. Vemos las tres personas de la Trinidad, amén, y el trabajo en el plan de redención, en el plan de salvación. El aspecto pasado es lo que el Padre hizo, Él nos eligió en el pasado. En el aspecto presente vemos entonces la redención en Cristo, y el aspecto futuro, la herencia, lo que esperamos que un día vamos a tener, es lo que tenemos seguros hoy, ahora, en el Espíritu Santo. Amén. Porque hemos sido sellados. Y vamos a ver entonces la importancia del trabajo de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece a través de toda la Biblia, y la razón por la que aparece es
porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos nosotros que en los evangelios aparece 56 veces, se menciona el Espíritu Santo en los evangelios. En el libro de los Hechos, solo en el libro de los Hechos se menciona también 57 veces el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. De hecho, un nombre como se le podría dar al libro de los Hechos, los Hechos de los Apóstoles, es el nombre que tienen. Otro nombre que se le puede dar es los Hechos del Espíritu Santo. Y la razón es porque vemos el trabajo en la iglesia del Espíritu de Dios a través de las páginas del libro de los Hechos. Y aparece 57 veces en el libro el Espíritu Santo. En las cartas de Pablo, en todas las cartas que Pablo escribió, aparece 112 veces mencionado el Espíritu Santo. Y en el resto del Nuevo Testamento aparece 36 veces hablándose acerca del Espíritu Santo. Así vemos la importancia entonces del trabajo del Espíritu de Dios. Vemos nosotros al Padre trabajando, vemos al Hijo trabajando y vemos al Espíritu Santo trabajando en la redención del hombre. Ahora, a través de la Escritura encontramos diferentes nombres que se le da al Espíritu Santo, se le llama de diferente manera. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 16, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero usted tomen nota y después ustedes pueden ir. En 1 Corintios 3, 16 vemos nosotros que el Espíritu Santo se menciona como el Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 9, se le dice el Espíritu de Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, se le menciona como el Espíritu eterno. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, se le menciona como el Espíritu de verdad. Y en Hechos 10, 29, se le menciona como el Espíritu de gracia. Entonces, son las diferentes maneras para referirse entonces al Espíritu Santo que encontramos en la Escritura. Pero entonces, en este día, nosotros nos vamos a concentrar en estos dos versículos de Efesios, del capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 14, para ver entonces el trabajo en el plan de salvación de la Trinidad, lo que estamos viendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces vemos nosotros que en el versículo 13 comienza y continúa Pablo hablando, escribiendo, y él dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces aquí está hablando de en él, dice, está hablando en él, se refiere a Cristo Jesús. Entonces nosotros en Cristo Jesús, nosotros los que estamos en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto de oír la palabra de verdad? Bueno, sabemos nosotros que la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y hay 1189 capítulos en estos, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. 1189 capítulos. Y que hacen un total de más de 31,000 versículos en la Biblia, ¿sí? De los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a toda la Biblia, ¿verdad? Estoy hablando de que la palabra de Dios es toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada uno de los 31,000 y pico de versículos, más o menos son 31,102, 103 versículos, es palabra de Dios y es palabra de vida, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos versículos donde al Evangelio se le describe como la palabra de verdad. Y en este caso, en el versículo 13, nosotros nos podemos dar cuenta que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el Evangelio. Entonces ahí mismo nos aclara que la palabra de verdad es el Evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que la palabra de Dios es toda la Escritura. Sin embargo, la manera como el hombre y la mujer es salvo es a través de escuchar el Evangelio, la palabra de verdad. Porque aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, no toda la Biblia es el Evangelio. El Evangelio específicamente nos habla acerca de las buenas nuevas que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El plan de salvación de Dios. Esa es la palabra de verdad, el Evangelio. Y entonces nosotros entendemos que nosotros que estamos en Cristo Jesús, hemos sido salvos por el Evangelio. No somos salvos simplemente por leer la Biblia, porque hay gente que se pasa leyendo la Biblia. Por ejemplo, los judíos leen la Biblia. Leen la Biblia, todo el Antiguo Testamento lo leen. Y cada 3 años leen, a través de 3 años, por cada sábado leen el Torá, que es los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos lo leen a través de 3 años. Cuando pasan los 3 años, entonces vuelven a empezar a leer el Torá durante 3 años más. Es algo muy importante, ponen énfasis en leer los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, porque para ellos eso es muy importante, es parte de lo que Dios ha ordenado, de leer la ley de Dios, la ley de Dios, amén. Y entonces vemos nosotros que ellos, a pesar de que leen la ley de Dios y la repiten y la memorizan, ¿verdad? Sin embargo, eso no son salvos, no entienden la salvación, no han entendido que es Cristo Jesús, el Mesías, en el cual deben de poner su fe, en el cual deben de confiar, arrepentirse de sus pecados, confiar en su sacrificio para poder ser salvos. Es solamente a través de la predicación del Evangelio, hablar del Evangelio, de las buenas nuevas, que entonces las personas, la gente puede llegar a la salvación, ¿sí? Porque puedo hablarles de las historias de la Biblia, puedo contarles historia de la Biblia, pero eso simplemente lo lleno de conocimiento, mas no le hablo de la realidad, de su necesidad, de su corazón de recibir a un Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas. Y para hablar de las buenas nuevas, tenemos que hablar de unas malas nuevas. ¿Ok? Bueno, las malas nuevas, malas noticias es que cada uno de nosotros somos pecadores y estamos perdidos y estamos en camino al infierno. Cada ser humano alrededor del mundo, hombre y mujer, estamos en pecado. Esa es nuestra naturaleza, el pecado. Y por la condición de nuestro pecado, entonces nosotros vamos camino al infierno, ¿verdad? A recibir que en el infierno la ira de Dios, el castigo de Dios en el infierno. Esas son las malas noticias. Nuestra condición pecaminosa que nos lleva entonces a una vida eterna en el infierno. Pero entonces vienen las buenas noticias, que es el Evangelio. Y las buenas noticias es que tenemos un Salvador, que nos ha nacido un Salvador, que es Cristo Jesús, en el cual si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, en Él entonces tenemos vida eterna en el cielo junto con Dios. Amén. Porque entonces es a través de recibir las buenas nuevas, el Evangelio, que nosotros somos salvos. Amén. Y entonces es por eso que Pablo escribe aquí en el versículo 13, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces el Evangelio es lo único que puede salvar al hombre y a la mujer cuando es confrontado con su realidad de su vida pecaminosa y entender que hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús, el Salvador. Si entregas su vida a Él, lo reconocemos como Señor y Salvador, entonces nosotros somos salvos por su gracia, por su obra. Amén. Y entonces, una vez que nosotros hemos recibido el Evangelio,
Una vez que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido que somos pecadores y que estamos en una gran necesidad de un Salvador, y reconocemos, entendemos que el único Salvador, la única esperanza es nuestro Señor Jesucristo, y nos arrepentimos ante Él y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y confesamos que Él es el Señor y que Él es el único que nos puede salvar, y le pedimos misericordia a Él, pidiéndole: Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, sálvanos, Señor Jesús, creemos que tú eres mi Señor, mi Salvador. Entonces nosotros hemos recibido ¿qué? La salvación por fe, por la gracia, en fe a través de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Y entonces nosotros podemos decir que al recibir esa salvación, entonces, habiendo creído, dice la Escritura, en Él, fuiste sellados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Nadie puede ser sellado si no entrega su vida a Cristo Jesús primero. Para que el Espíritu Santo selle a una persona, esa persona tiene que haber reconocido que era pecadora, o mejor dicho, que es pecadora, y arrepentirse de sus pecados y reconocer que el único Salvador es el Señor Jesús, el único Señor es el Señor Jesús, su única esperanza es el Señor Jesús. Y entonces en ese momento la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos sella. Amén. Ese es un trabajo que el Espíritu Santo entonces hace en la vida del creyente, de aquel que se ha arrepentido, es sellado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que el trabajo del Espíritu Santo no tan solo es sellarnos y no tan solo es la promesa para nosotros. El trabajo del Espíritu Santo, hay muchos aspectos del trabajo del Espíritu Santo a través de la Escritura. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que ustedes vean algunos ejemplos de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. ¿Ok? Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 63, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos da vida. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el único que puede dar vida. En Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, nos dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Que es por el Espíritu Santo que nosotros nos podemos arrepentir de nuestros pecados. Porque cuando tú le hablas a una persona y le dices que necesita a Cristo, que necesita arrepentirse de sus pecados, la persona quizás no reconozca sus pecados y te dice: no, yo estoy bien, yo no soy pecador, yo no soy pecadora. No reconoce sus pecados. Pero entonces el Espíritu Santo tiene que ser el quien le indique, le convenza, le ilumine su corazón, su entendimiento, para ser convencido de pecado, de que hay pecado en la persona y se tiene que arrepentir de sus pecados y reconocer que necesita un Salvador. En Juan 16:13, la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En Juan 14:26, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado. Cuando aprendemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Amén. En Juan capítulo 14, versículo 16, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿verdad? Nos consuela, nos guía, nos da sabiduría, nos da entendimiento. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos da poder. Y también ahí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice la Escritura que el Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra, para hacer el trabajo, para servir a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice la Escritura que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Una vez que el creyente es sellado por el Espíritu Santo, recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo queda con la persona para siempre, para la eternidad.
Dice también en Juan capítulo 14, versículo 17, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora somos ¿qué? Templo del Espíritu de Dios, dice la Escritura. Amén. En Juan capítulo 15, versículo 26, dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y también hay en Juan 16, 14 dice que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. La razón por la que nosotros podemos conocer, entender y ver la hermosura y las maravillas de Cristo es porque el Espíritu Santo lo muestra. Es porque el Espíritu Santo nos permite verlo. Es porque el Espíritu Santo habla de su testimonio, de quién es Cristo, de lo que Cristo hizo, es, y la gloria de Cristo. El Espíritu Santo glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu Santo, así como resucitó al Señor Jesucristo, es Él mismo entonces vivifica nuestros cuerpos mortales. En otras palabras, podemos tener confianza que así como el Señor Jesucristo fue resucitado por el Espíritu de Dios, nosotros también vamos a resucitar y vamos a ser resucitados por el Espíritu de Dios. Amén. Vemos nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 al 23 nos dice que el Espíritu Santo nos da su fruto y nosotros entonces podemos manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas a través del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, templanza, dominio propio. Amén. Entonces vemos nosotros que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas porque el Espíritu Santo nos da de su fruto. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad, que nosotros no sabemos orar, no sabemos cómo pedir, pero cuando oramos es el Espíritu Santo quien nos ayuda y es el Espíritu Santo que intercede por nosotros, es el Espíritu Santo que lleva nuestras oraciones a la presencia de Dios de la manera correcta, porque nosotros no sabemos cómo pedir, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos guía en la oración. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos santifica. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 3, dice que nosotros podemos confesar al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas solamente porque el Espíritu Santo nos permite, nos ilumina, el Espíritu Santo nos capacita, nos da la vida para que entonces nosotros podamos confesar al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo nos da dones espirituales para que entonces la iglesia, cada uno de nosotros, manifestemos en la iglesia, usemos los dones en la iglesia para el servicio de la iglesia. Cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios, tenemos un don, cuando menos un don del Espíritu Santo para ser usado en el servicio de Dios en su iglesia. Amén. Y en Hechos 2:47 la Escritura nos dice que es el Espíritu Santo que añade a todos aquellos que han de ser salvos a su iglesia. Entonces este es el trabajo maravilloso, o parte del trabajo maravilloso del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Amén. Nosotros nos estamos concentrando solamente entonces en Efesios. Lo que Efesios nos está hablando acerca del plan de salvación de Dios.
Entonces hemos visto nosotros entonces que el Padre nos escogió, nos predestinó, el Padre nos adoptó en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo nos redimió, el Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados por su sangre y nos ha dado sabiduría y entendimiento. Y entonces ahora nosotros que hemos recibido el Evangelio, la palabra de Dios, la única manera para ser salvos a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús, entonces nosotros que lo hemos recibido, hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué significa esto de que es sellado? Bueno, debemos de entender esto, que nosotros, cuando leemos la Escritura, hemos visto la Escritura que nosotros tenemos las promesas en Cristo Jesús, ¿verdad? La Escritura dice que nosotros hemos recibido una herencia en Cristo Jesús. Pero la pregunta que hacemos cada uno de nosotros es, bueno, ¿y cuándo se manifiesta eso que tenemos en Cristo Jesús? Si ya lo tenemos, ¿por qué no se ha manifestado todavía? La Escritura habla de que ya lo tenemos. Bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, para que veamos lo que nos dice ahí la Escritura. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso de renacer, ¿a qué se refiere? Se refiere, nos hizo que fuésemos salvos por medio del Evangelio. Amén. Renacimos por el Evangelio. ¿Para qué? Para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, nosotros que hemos recibido el Evangelio, que hemos renacido, que somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, que somos hechos nueva criatura en Dios, que tenemos la salvación en Cristo, tenemos una promesa, tenemos una herencia. Y Pedro nos está diciendo que esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esa herencia está reservada para cada uno de nosotros en los cielos. En otras palabras, la Escritura nos dice que esa herencia tenemos que tener la seguridad en nuestro corazón de que esa herencia ya la tenemos, es de nosotros, pero que todavía está reservada en el cielo para su total manifestación. Hay escritores, teólogos que escriben acerca del ya, pero todavía no. En otras palabras, ya estamos en Cristo, ya tenemos todas las riquezas en Cristo, ya tenemos las herencias en Cristo, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, pero todavía no, porque seguimos en este mundo, seguimos en esta carne, luchando todavía con la vieja naturaleza, pero un día vamos a estar en la presencia de Dios, donde vamos a disfrutar completamente de lo que ya tenemos. Entonces, cada uno de nosotros que hemos recibido el Evangelio de la salvación, que hemos creído en Cristo Jesús y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos que creer por fe que ya lo tenemos, que somos de Cristo, somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados en la familia de Dios, que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados por Dios, que hemos sido adoptados, que hemos sido redimidos, que somos nosotros, hemos sido perdonados por Cristo Jesús, que vamos a estar en la presencia de Dios eternamente y vamos a disfrutar de todas las bendiciones palpables en la eternidad, porque somos de Cristo. Amén. Y lo tenemos que creer y vivir en nuestras vidas, y recordándolo y predicándonos a nosotros mismos el Evangelio una y otra vez. Porque déjame decirte, el Evangelio no es para los de allá afuera.
El Evangelio es para nosotros, los que creemos, los creyentes. Ahora, déjame aclarar esto, porque pueden confundirse. Eso no quiere decir que no vamos a predicar el Evangelio para los de allá afuera, por supuesto que sí. Porque es para ellos el Evangelio que vengan a Cristo Jesús. Pero cuando digo yo que el Evangelio es para nosotros, es porque nosotros lo hemos recibido. Amén. Entonces es para nosotros el Evangelio. Y por lo tanto ese Evangelio que hemos recibido lo tenemos que recordar a nosotros mismos. Entender que es por gracia que somos salvos. A través de la fe en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, quien nos redimió, liberó de nuestros pecados. Es Jesucristo quien nos perdonó con su preciosa sangre, pagó por cada uno de nuestros pecados y nos hizo libres en Cristo Jesús. Y ahora entonces nosotros somos herederos, coherederos junto con Cristo Jesús y tenemos todas las bendiciones en Él. Amén. Entonces esto que habla Pedro dice que esta herencia es algo inmensamente valioso. Es una herencia que vamos a gozar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Y está reservada, está esperándonos cuando lleguemos a la presencia de Dios y la recibamos y seamos completos en Cristo Jesús. Ya no más pecado, ya no más dolor, ya no más angustia, ya no más sufrimiento, sino libres completamente de todas las angustias terrenales para vivir la nueva vida en Cristo por la eternidad. Amén. Entonces, ser sellados, cuando dice que el Espíritu Santo, entonces una vez que hemos recibido el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué es este sello? Bueno, este sello nos está hablando del tiempo de Pablo, cuando los reyes y gobernadores y gente importante, los amos, ponían su anillo con cera, en cera, la calentaban la cera, dejaban que cayera sobre el documento la cera, y después de que caía sobre el documento la cera, tomaban su anillo que tenía sus iniciales o tenía su escudo, y entonces lo ponían sobre la cera, y una vez que la cera se secaba, quedaba marcado entonces el sello de su anillo en ese lugar. Bueno, entonces así el Espíritu Santo es ese anillo de Dios, ese sello que ha sido puesto en nosotros, en nuestra alma, indicando entonces que nosotros tenemos seguridad en Dios, estamos seguros porque pertenecemos entonces a Él. Quiere decir que somos auténticos, que pertenecemos, que somos hijos de Dios y somos auténticos hijos de Dios, porque Él nos ha redimido con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Quiere decir que somos propiedad de Dios y que nada ni nadie nos puede separar de Él, sino que ahora pertenecemos a Dios, somos su propiedad. Y quiere decir que toda autoridad la tiene Él sobre nosotros, porque Él ha pagado con su sangre por nosotros. Estamos entonces seguros, tenemos la marca de autenticidad, tenemos la marca de propiedad y tenemos la aseguranza o el seguro de que la autoridad es Él, nuestro Dios, sobre nuestras vidas. Él es quien dirige nuestras vidas, quien gobierna nuestras vidas. La autoridad máxima de nuestras vidas es entonces Dios. Y hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Amén. Ahí mismo en versículo 14 dice que el Espíritu Santo es las arras de vuestra herencia. Y como les he mencionado en otras ocasiones, la palabra arras se llegó a usar también para significar anillo de compromiso. Entonces el Espíritu Santo es el anillo de la promesa,
El Espíritu Santo es el anillo de la promesa. Versículo 14. Dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces vemos nosotros que el Espíritu Santo es el anillo de la promesa. Y hemos sido sellados y hemos sido comprometidos con Dios a través de este anillo de la promesa que el Espíritu Santo, en otras palabras, lo que Dios está diciendo, que la herencia que está en el cielo, esperando por nosotros, nosotros debemos de tener la seguridad de que es nuestra, de que nos pertenece, que nos está esperando ahí. Y tenemos entonces el anillo de la promesa. Amén. Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha redimido, Él es el esposo de la iglesia, Él es quien va a venir por su iglesia para darnos entonces la herencia que está en el cielo para nosotros y para que nosotros la vivamos y la disfrutemos eternamente junto con Él. Amén. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La vez pasada hablamos acerca de la posesión adquirida y hablamos de que la posesión adquirida, ¿quién es? Nosotros, los hijos de Dios, somos la posesión adquirida, la perfecta posesión de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Hemos sido adquiridos, comprados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hasta que venga la redención de la posesión adquirida, quiere decir que ya hemos sido redimidos, ya hemos sido comprados, pero todavía no ha sido manifestado ese tiempo en el cual nosotros disfrutemos de pertenecer perfectamente a Dios. En otras palabras, disfrutar de su presencia, estar en su presencia libres de pecado, porque hemos sido adquiridos por Él. Amén. Entonces nosotros somos la posesión adquirida hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia de Dios en el cielo, en la tierra nueva, viviendo en cuerpos glorificados. Eso es lo que se está refiriendo a la posesión adquirida, nuestra glorificación. Todavía no hemos sido glorificados. Somos hijos de Dios. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús, ya las tenemos, pero ¿por qué todavía no las vivimos y las disfrutamos al 100%? Porque seguimos en este cuerpo, en esta carne pecaminosa, pero un día vamos a ser glorificados. Dice la Escritura que las personas que murieron en Cristo o mueran en Cristo Jesús, cuando el Señor Jesucristo regrese, las tumbas se van a abrir y sus cuerpos van a salir de las tumbas glorificados, perfectos. Pero va a haber una generación que no va a haber muerte. Si nosotros somos esa generación y en este momento escuchamos sonar la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos somos transformados, como dice la Escritura, no vimos muerte, sino pasamos de esta vida a la vida glorificada en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo es glorificado, entonces hecho perfecto en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta. Yo quiero ser esa generación que no vea muerte. Pero si no somos esa generación que vemos muerte, que no vemos muerte, perdón, debemos estar gozosos, porque de la misma manera vamos a estar en la presencia de Dios. Y le traemos más gloria al Señor. ¿Saben por qué traemos más gloria al Señor? Porque cuando tú y yo llegue el día de nuestra muerte, si así Dios lo quiere, y nos sepulten, aún en el sepulcro vamos a seguir predicando la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la tumba, en nuestro epitafio vamos a poner quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Han pensado en eso? Si ustedes se llegan a morir y los entierran y le pongamos la placa encima de la tumba, ¿qué epitafio le van a poner ahí? Mi cuerpo, a decir algo, mi cuerpo
hace aquí y yo en la presencia de Dios. Un día voy a regresar en poder y gloria junto con mi Señor, y esta tumba se va a abrir y mi cuerpo va a salir en perfección para vivir eternamente junto con Él. Puede ser, ¿verdad? Cosas así, que ustedes pueden glorificar a Dios. Entonces, hermanos, esta es la obra de nuestro Dios. Dios Padre nos escogió, nos predestinó, nos adoptó en Cristo Jesús. Dios Hijo nos redimió, nos perdonó nuestros pecados con su sangre, nos dio sabiduría e entendimiento. El Espíritu Santo nos selló y nos aseguró que somos de Dios, nos aseguró que pertenecemos a Él, que somos propiedad de Dios. Nos dio también el Espíritu Santo como el anillo de la promesa de que la herencia que tenemos la vamos a recibir porque nos está esperando en el cielo. Este es el plan de salvación de nuestro Dios, al cual nosotros glorificamos y honramos. Amén.